Bienvenidos a Foro UNIR, la comunicación en el cáncer infantil. ¿Estamos a la altura de las familias? Eso es lo que nos preguntamos hoy con tres expertos y vamos a abordar propuestas para la mejora de la comunicación en estos procesos que son tan sensibles y vamos a hacerlo tanto desde la visión de las familias como desde la experiencia clínica. Abrimos hoy en este Foro UNIR un espacio de reflexión, de aprendizaje sobre cómo acompañar de una manera humana, clara y empática a los niños con cáncer y también a quienes les rodean. Y además lo hacemos en este Foro UNIR que coincide con el Día Mundial contra el Cáncer. Saludo ya a todos los que nos estáis también saludando en el chat de este evento. Por ejemplo, Ana desde Barcelona, Anastasio desde Tenerife, Alejandra desde Madrid, Aridian desde Canarias, Teresa también desde Tenerife, Seila desde Madrid, Laura desde Galicia, también nos saludan desde Vizcaya, Ocelia desde Málaga. Muchísimas gracias a todos los que estáis conectados y os animo también a que participéis con vuestras consultas, con vuestras dudas a lo largo de todo el foro, porque después yo se los voy a ir trasladando a esos grandes tres expertos que nos acompañan hoy en este Foro UNIR de hoy. Y ya saludo al primero de ellos que nos va a arrancar, ¿no?, este foro con una ponencia. Saludo ya a Lennart Koch, que es presidente de la Asociación de Familias de Niños con Cáncer del Principado de Asturias, Galván. Lennart, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en este Foro UNIR. Pues estamos deseando escucharte y que en esta ponencia, ¿no?, nos hables y nos des claves sobre esta pregunta que nos hacíamos, ¿no? ¿Estamos a la altura de las necesidades de comunicación en el cáncer infantil? Así que te cedo la palabra, todo tuyo, Lennart. Pues muchas gracias y muchas gracias a los oyentes que están aquí. Si me ponéis la presentación, vamos arrancando. Sí, ahí ya lo veis, ¿no? Que formo parte de cáncer infantil de la Asociación Galván. También soy profesor de la Universidad de Oviedo y voy a intentar contestar a esta pregunta. ¿Estamos a la altura de las familias? Por un lado, a través de mi propia experiencia como familiar afectado de un padre de un niño que falleció, como presidente de Galván y como investigador, aunque sé que es muy poco tiempo para ver todo esto. Aquí veis una introducción de lo que es Galván y nuestra carrera en una revista que aparece casi en todas las grandes hoteles de Asturias, como trasfondo, ¿no?, de esta carrera que hacemos nosotros el 15 de febrero, que es el Día Internacional del Cáncer Infantil, ¿no? Entonces hablo al principio de mi experiencia personal. Mi hijo ingresó en junio de 2021 en medio de la pandemia con problemas de respiración y tardó mucho en el UCA, que es el Hospital Universitario Central de Asturias, en el diagnóstico, porque es un cáncer muy poco común, el carcinoma NUT. Y entonces ya me di cuenta desde el principio que es difícil esta comunicación en el triángulo paciente, padre y personal sanitario, ¿no? Os lo explico más adelante un poco más cuáles son los problemas personales para mí en esta fase, ¿no? Mi hijo muere 9 meses después, el 15 de febrero, que os dais cuenta de que es el Día del Cáncer Infantil Internacional en 2022, y en vez de hacer la típica despedida española, hicimos una celebración de su vida y efecto de este acto es un libro donde uno de los investigadores más importantes en el cáncer en Asturias, Carlos Loposetín, hizo unas palabras, nos dirigió algunas palabras que nos animaron mucho, y otros muchos amigos también, y yo también pusimos algunas palabras para celebrar la vida de Samuel, ¿no? Luego ahí empieza la terapia individual del duelo y una vez que nuestra psicóloga, que conocéis también aquí,
Carmen Pérez me vio apto para entrar en el grupo de duelo, un paso adelante, podía compartir mis experiencias ahí con ellos y vi que muchas de las percepciones que tenía yo durante el cáncer infantil de mi hijo eran compartidas en los problemas de la comunicación, ¿no? Este grupo da acogida a las nuevas familias, como en este momento era yo, y luego además tiene algo especial, una colaboración con una asociación de Murcia, ¿no? En España somos 23 asociaciones en la Federación de los Nacional de las Familias de Cáncer Infantil, y esta de Murcia se llama AFACMUR, y a lo mejor más adelante explico un poco más esta colaboración. Aquí vemos el libro, no sé si os interesa. La verdad es que ya en la segunda edición está vendido todo. Estamos considerando a lo mejor ponerlo en algún momento online. Está mi hijo en un autorretrato, aquí en una foto, y bueno, es nuestra manera, en cierta manera, de enfrentarnos a esta impotencia con empoderarnos, ¿no? Esto no solamente con esta actividad, en cierta manera una tarea de duelo para nosotros también, para mi mujer y yo, sino también el trabajo en Galván, ¿no? Pero antes de entrar en este tema, quiero resumir entonces qué problemas veo en la comunicación a nivel personal, a nivel subjetivo. Luego, cuando hablo de Galván, es más bien un nivel intersubjetivo, y luego a nivel investigación, un nivel objetivo, ¿no? De la cuestión. Entonces, yo vi que en el diagnóstico, en la recidiva y en el paso a cuidados paliativos, los médicos no están formados en hacerlo bien, y además no se coordinan con los psicólogos que en estos momentos, por lo menos en nuestro hospital, no estaban presentes. Además vi, ampliando un poco el tema de comunicación, porque sé que casi siempre es enfocada esta cuestión en la comunicación entre médicos y pacientes, pero para mí es un ámbito mucho más amplio, ¿no? Es decir, a nivel profesional, el médico también debería ser capaz de comunicarse con otras instituciones, y en nuestro caso, por ejemplo, como era un cáncer muy raro, tendrían que haber comunicado más y mejor, y no solamente a través de mí, con tumor boards internacionales como hay en Europa, ¿no? Además, yo, como vi que era un cáncer tan raro, intenté conseguir que en una clínica universitaria en Heidelberg, en Alemania, aceptan hacer un drug screening con este cáncer tan raro. Establecí la comunicación con la clínica ahí, pero los expertos dentro de Luca nunca retomaron este guante. Al final mandamos una muestra, pero no fue válida, porque en Heidelberg dijeron claro que lo querían fresca y no congelada, y lo mandaron congelado, ¿no? Entonces, no le sirvió para nada, igual que el posible ensayo que teníamos a la vista en Barcelona, que no podíamos entrar porque el niño ya no se había combinado y coordinado bien, y entonces el niño ya falleció antes de poder entrar ahí. Y luego la comunicación durante los cuidados paliativos tampoco era demasiado profesional, pensando, por ejemplo, que me dijeron cuánto tiempo que quiero dejar sufrir a mi hijo, cuando yo todavía tenía dos perspectivas, ¿no? La de Heidelberg y la de Barcelona, como posibles, bueno, caminos de una salida, poco probable de todos modos con un cáncer de Manut, pero bueno. Pero aparte de eso, ¿no? Te venían comentarios muy diferentes de los radiólogos, por ejemplo, diciendo aquí no sirve ni quimio, ni radio, ni cirugía, ¿no? Entonces todos estos comentarios no me parecían apropiados, igual que una de las oncólogas murió al lado de la cama de mi hijo, o que tenía que echar a los médicos para tener un poco de intimidad con mi hijo al final de su vida, ¿no? Entonces, aparte de eso, hay el tema de la comunicación en el duelo, donde creo que tampoco estamos a la altura, porque menos en nuestra asociación Galván, no hubo ningún intento de terapia.
hubo tres maneras de controlar mi duelo para ver si me puedo incorporar otra vez en la vida laboral, en la atención primaria, en el seguro, en la mutua y luego en el centro de salud mental, donde de todos modos no estaban formados en cáncer infantil y tampoco en el duelo. Bien, paso a la segunda parte, ¿no? La comunicación en Galván, especialmente como presidente. Por eso presento un momento esta asociación de Asturias, como ya habéis escuchado. Desde 2001 existe esta asociación. La federación ya tiene 35 años. Nosotros ahora tenemos 25 años. Somos de utilidad pública y en comparación con otras muchas asociaciones, tenemos la ventaja de haber conseguido un sello de calidad que se llama Dona con Confianza de la Fundación Lealtad, que es, aparte de la auditoría externa que hacemos, una comprobación bastante rigurosa de nuestra transparencia, de nuestra eficacia y de que el dinero donado vaya realmente a donde tiene que ir, ¿no? Luego tenemos otro sello de calidad internacional que se llama CAF, que es de Estados Unidos. Ambos garantizan que esta es una asociación donde no solamente hacemos el bien, sino lo hacemos además bien y además en los medios de comunicación y en las redes lo demostramos, ¿no? Tenemos varios programas que veis aquí: trabajo social, psicología, educación, voluntariado, tiempo libre, ocio de tiempo libre, eventos, y eso es especial para la federación. Apoya en la investigación, lo hacen unos pocos como Madrid, como Barcelona, Valencia, los grandes, ¿no? Entonces, Asturias, que es una región muy pequeña, es especial que hacemos inversión en investigación, además de acompañar a las familias, ayuda de familias a familias en todos los aspectos donde el sistema público sanitario no puede llegar, ¿no? Yo soy el octavo presidente de Galván y en las tareas que veo a nivel comunicación, que son muchas, como veis aquí, pero por un lado hay que ser muy consciente que todos los socios son los naturales, ¿no? Son afectados, ¿no? Y hay que tratarlos con con el respeto y con la delicadeza que es necesaria en una situación de situación realmente delicada, ¿no? Luego, claro, una asociación como esta, que tiene ahora 8 empleados, es casi una pequeña empresa donde todos los empleados tienen que tener esto en cuenta, y los psicólogos, en cierta manera, tienen una doble función, ¿no? Por un lado, están en tu relación, sobre todo para los socios, para los padres sobre todo, pero también, lógicamente, durante el tratamiento para los menores, pero también para sus hermanos y para los padres, para los abuelos, por ejemplo. Es súper importante la comunicación con el propio hospital, ¿no? Ahí, en cierta manera, se refleja la estructura que también tenemos nosotros, ¿no? Hay dentro del hospital, lógicamente, en primer lugar, los médicos de pediatría, que tenemos muy buena relación con ellos, pero también hay la trabajadora social, la psicóloga, y también hay aulas hospitalarias, y en todos estos casos hace falta un trabajo conjunto muy estrecho para que el niño, una vez que salga del hospital, esté bien atendido, ¿no? Entonces, nuestra psicóloga, igual que la psicóloga dentro del hospital, tiene la función de coordinar todo este trabajo con las familias, ¿no? Aparte de eso, a nivel político, nuestra función es hablar con los ministerios a través de la federación, con las consejerías aquí en Asturias, con salud, con educación y sobre todo en el aspecto de la carrera que estamos organizando con todos los 78 ayuntamientos de Asturias. Aparte de eso, tenemos la coordinación y comunicación con todo el tejido asociativo, sobre todo COCENFE, donde están muchas de estas asociaciones de este tipo, que también lucha por nuestros intereses tanto a nivel nacional como a nivel regional, ¿no? Luego hay la Asociación Española contra el Cáncer, las enfermedades raras y
Por ejemplo, ahora en las actividades que hacemos para conseguir más atención para los cuidados paliativos, hemos hecho una coordinación estrecha con todas las asociaciones de enfermedades pediátricas que tienen una problema parecida, una problemática parecida. Aparte de eso, claro, tenemos esta estructura como de muñecas rusas, ¿no? Aquí, delante de las consejerías, luchamos nosotros por los intereses de las familias. En la federación lo hacen en Madrid y en Childhood Cancer International lo hacen en CCI, lo hacen en Bruselas. Luego, lógicamente, tenemos que hablar con los voluntarios y también ahí es importante, igual que en la comunicación en la Federación y Childhood Cancer International, el trabajo de los psicólogos que colaboran entre ellos para ver buenas prácticas y avanzar a nivel político también con lo que queremos avanzar, que en este año y el año que viene es sobre todo el tema de cuidados paliativos y de los programas de largos supervivientes, ¿no? Pero para preparar, por ejemplo, los voluntarios que van al hospital o que trabajan con familias que tienen necesidades educativas, ¿no? Necesitamos una formación especial que también es eh, importante que lo coordine la psicóloga junto con la técnica de educación, por ejemplo, ¿no? Y luego, claro, también hay que hablar con los donantes y los patrocinadores, esto ya es más bien mi tarea, no tanto de las psicólogas. Hay que pedir para tener medios para ofrecer cada vez más servicios a los pacientes nuestros en sus secuelas, en sus problemas. Tenemos que buscar subvenciones públicas y privadas para financiar todo esto, porque tenemos pocos socios aquí en Asturias, entre otras cosas porque nunca hicimos, y creo que no lo hacen ninguna de las asociaciones en la federación, una política agresiva de tener más socios, ¿no? Ni delante de los hospitales, ni con mailing, ni con teléfono. Pero precisamente por eso es importante el trabajo que hacemos y demostrarlo, ¿no? Y por eso decía, ¿no? También decirlo, no solamente hacerlo bien, sino decirlo, enseñarlo a través de los medios de comunicación, a través de las redes, en Facebook, en Instagram y a través de nuestra página web, que podéis cliquear ahí, Asociación Galván. Ahí veis que ahora próximamente el 22 de febrero vamos a hacer esta carrera solidaria. Esta tarea de divulgación que tengo entonces como presidente, en la que me apoyan también los diferentes técnicos de la asociación, es, por ejemplo, darle visibilidad a la asociación, a nuestro trabajo, y lo hacemos, como he dicho, en el DICI, en el Día Internacional de Cáncer Infantil, alrededor del 15 de febrero, con una marcha solidaria que se llama Corre con Galván, donde todos los asturianos pueden participar y ya lo hacen casi 50.000, eso es realmente especial. Y con lo que recaudamos en esta carrera, luego financiamos la investigación biomédica. Hacemos una convocatoria en junio. Um, Tenemos la ventaja aquí en Asturias que tenemos unos investigadores realmente potentes en el IOPA, en el Instituto Universitario del Principado de Cáncer en el Principado de Asturias, y además tenemos el ISPA, FINBA, que está al lado de LUCA, dos instituciones potentes para la investigación del cáncer, pero que hace 8 años no investigaron el cáncer infantil, sino, como es habitual, únicamente el cáncer de adultos, porque, como sabéis, el cáncer infantil es una enfermedad rara y invertir ahí renta menos a las empresas y las empresas farmacéuticas, ¿no? Entonces, tenemos un comité científico con varios doctores de LUCA, de este hospital universitario que tenemos, que nos apoyan en la selección de los proyectos entregados. Y luego en el Día Nacional del Cáncer Infantil, que es el 21 de diciembre en España, entregamos el premio, por lo menos simbólicamente, a los proyectos elegidos. Aparte de eso, tenemos el mes de la sensibilización, que sabéis que para el cáncer infantil es el septiembre,
donde solemos hacer, por ejemplo, una donación masiva en el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos, donación masiva de sangre, y es un acto que realmente tiene buena repercusión. Tenemos como casi 40 donaciones en este día solo, y muchas veces los niños para el acto hacen mm, nuestros afectados, los niños afectados, en talleres de arte terapia, imágenes que luego se pegan en el autobús que está delante del hospital para donar sangre, ¿no? Luego teníamos siempre en septiembre, desde hace 3 años, desde que estamos aquí con esta nueva dirección, utilizamos el Día Mundial de la Investigación en Cáncer para que la persona que recibió la ayuda, la investigación el año pasado, el investigador principal, presente sus primeras investigaciones, sus resultados, después de medio año de empezar el proyecto en este día que es el 24 de septiembre, ¿no? Además, convocamos un premio que no es biomédico para trabajos fin de estudios de grado o de máster y también de tesis en, por ejemplo, educación, es decir, en todos los temas donde trabajan nuestros técnicos, en la atención a las familias, educación, psicología, trabajo social, pero también podría ser, por ejemplo, fisioterapia o, o nutrición, ¿no? Los premiados reciben un premio modesto de 1.000 euros, pero bueno, son trabajos fin de grado que de todos modos no tienen un alto nivel, pero a lo mejor impulsan una parte de la investigación que está menos activo que la biomédica, aunque cuesta mucho menos dinero. Y luego teníamos y tenemos el Día de Galván, donde nos encontramos todos los socios y hacemos una asamblea. Todo esto tiene un eco grande en la prensa y es importante para la concienciación de toda la población, que luego facilita que, por un lado, tenemos una recaudación mayor, pero sobre todo que los niños que vuelvan al cole, al instituto, bueno, se reciben con cierta conciencia ya de lo que es el cáncer infantil, y ahí también es muy importante la colaboración de nuestra técnica de educación y de psicología en los centros educativos. Y lógicamente también tenemos muchos eventos. Aquí, por ejemplo, vemos um, un concierto de la Voz Kids, ¿no? Del año pasado, que hicieron un concierto gratis para nosotros en Mieres, ¿no? Entonces, en todos estos eventos, claro, también se hace divulgación, y igual que con los premios que recibimos, por ejemplo, el año pasado del Banco Santander, Oros de tu nómina, para hacer un proyecto con nuestros supervivientes, precisamente dirigido por nuestra psicóloga, en nutrición, en fertilidad, el estado físico, en el estado mental, psicológico, en todos estos aspectos, ¿no? Bien, ¿en qué no estamos a la altura de las familias? Entonces, visto desde la perspectiva de un presidente de una asociación, donde todos los que hacen este máster, a lo mejor en el futuro tienen interés a trabajar, porque estos son en el fondo los dos ámbitos, ¿no? O tres, ¿no? Por un lado los hospitales, por otro lado las asociaciones y por otro lado las universidades, ¿no? Entonces, por eso expongo esto un poco más largo, porque creo que lo que es la investigación hablará en este máster. Hay muchísima investigación, pero ¿qué es el trabajo de la comunicación de las asociaciones sobre esto? Hay poca información y a lo mejor es mucho más interesante entonces para vosotros, ¿no? Entonces veis que por lo que ya dije y por lo que diré ahora en la investigación, creo que no estamos a la altura en muchos puntos en la comunicación. Tampoco lo estamos en los cuidados paliativos. Hay pocas regiones que de momento tienen cuidados paliativos realmente 24/7 durante todo el año. Y claro, la gran mayoría de la gente, lo sabemos por ciencia cierta, prefiere morir en casa, pero ¿cómo lo vas a hacer si la atención, como en Asturias,
es solamente de 8 a 3, de una sola enfermera para toda la región y de un médico paliativista solamente 2 días en este horario. Entonces es importante a nivel político luchar en los ministerios, en las consejerías, por estos objetivos, igual que el de programas de seguimiento de largos supervivientes, que todavía no tenemos, y es muy importante que los supervivientes tengan una atención después de los 5 años de salir supuestamente sanos de los hospitales, que vigile sus secuelas, otros cánceres secundarios, consecuencia de su primer cáncer o incluso de la terapia, secuelas cardíacas, todo tipo de casuísticas y también, lógicamente, su estado psicológico, que muchas veces por las secuelas no es óptimo. Y claro, estas secuelas pueden ocurrir a 5, a 10, a 15 años vista y hay que hacer el chequeo constante para que no haya otro cáncer o otras graves consecuencias, ¿no? Aparte de eso, estamos muy conscientes aquí en Asturias de que lo que es la nutrición y la fisioterapia y la colaboración en estos aspectos con las asociaciones también es muy mejorable en Asturias. De momento todavía, espero que pronto esto va a cambiar. Para decir un ejemplo, los niños al principio en el desayuno reciben un tetrabric de zumo de naranja y unas galletas, ¿no? Y no hace falta ser especialista, dietista, nutricionista para saber que tanto azúcar no es bueno si tienes un cáncer, ¿no? El fisioterapeuta prácticamente no aparece por ahí y los consejos que dan no son de alguien que entiende de cáncer infantil. En todos los especialistas, sea el psicólogo, el nutricionista o el fisioterapeuta, en el fondo tenemos el mismo problema, que tienen poco conocimiento de la casuística del cáncer infantil. Y entonces esto hace difícil el trabajo, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera es su culpa, ¿no? Porque no han recibido esta formación y no se les pide esta formación cuando entran en pediatría. Aparte de eso, vemos aquí, y creo que es el caso en muchos sitios del mundo, que hay muchos espacios en el hospital que faltan. Normalmente hay espacios especiales para niños, pero no para adolescentes. En urgencias, nuestros menores entran con todas las demás. No tienen un box separado, pero son inmunodepresivos, deprimidos, perdón, y esto hace bueno, en el fondo es un gran riesgo para ellos estar ahí, ¿no? En el hospital de día, donde van cuando están fuera de terapia para hacer sus análisis, por ejemplo, también están en las mismas tumbonas así duras durante horas, igual que en urgencias, que cuando estás en un estado de extrema debilidad tampoco es un sitio adecuado para esperar durante horas, ¿no? Luego, no hay sitios para dar malas noticias. A veces, como me dijo un cirujano una vez, la gente se le desmaya en el pasillo. A mí mismo también me dieron las malas noticias, casi siempre sin la posibilidad de sentarme, ¿no? O lo dijeron solamente a mi mujer, sabiendo que yo estaba a 10 minutos para poder haberla acompañado. Y uno de los problemas que vemos en Galván, pero ya lo vi yo mismo también y lo voy a seguir diciendo cuando entramos en el tema de investigaciones, qué se hace con los niños cuando se comunica a los padres la mala noticia, ¿no? Y luego, claro, otra cosa es la separación de pediatría, ¿no? Todo el mundo pasa por ahí, ¿no? Es el tema de inmunodepresivos. Tam- eh, También es cuestión de tenerlos un poco aislados de los demás y del tráfico de gente. Aparte de eso, todavía hay hospitales, gracias a Dios, en Asturias no es el caso, donde las adolescentes van a adultos, donde las condiciones y las maneras de tratar son muy diferentes y no aptos para pediatría. Entonces, esto es algo que se debería mejorar rápidamente y es otro de los temas, igual que
la investigación en general en muchos cánceres menos comunes que prácticamente no existe, ni hay dianas terapéuticas, sobre todo en los cánceres de cerebro. Bien, aquí vemos uno de los artículos, dos de hecho, en el Diario y en La Nueva España, que es el periódico más conocido aquí en Asturias, ¿no? Sobre el tema de cuidados paliativos, artículos que escribí el año pasado para conseguir una reunión con la consejera de salud junto con las otras asociaciones afectadas, que al final lo conseguimos, pero todavía no se ha hecho realidad. Bien, nos quedan como 10 minutos y entramos ya en la última fase, el tema del investigador, ¿no? Es decir, no voy a hablar de investigación en general en la comunicación en el cáncer infantil porque me imagino que es gran parte de lo que vais a hablar aquí en la UNIR, en el curso que viene a continuación. Um, Hablo más bien de mi propia investigación. Yo soy filólogo, normalmente doy cultura alemana y literatura alemana, pero he cambiado un poco mi investigación y al hilo de lo que era mi propia experiencia, pregunté en el grupo de duelo si tenían experiencias parecidas y era el caso. Y entonces hice una encuesta que se llamaba Satisfacción con la comunicación hospitalaria entre familias o familiares de menores con cáncer. Validamos la encuesta en esta fase y luego la hicimos con los socios de Galván. Luego, en una de las reuniones de la Comisión de Sanidad en la Federación Española de las Familias de Cáncer Infantil, donde formo parte, pregunté si las otras asociaciones serían de acuerdo en participar en este cuestionario. Varios me respondieron que sí. Al final participaron 264 familias de Asturias, de la Comunidad Valenciana, de Murcia, de Galicia y más, ¿no? Y próximamente voy a publicar los resultados en la revista Filología Hispalensis. Eso, filología, os preguntáis por qué ahí, porque como visteis antes formo parte de GIL, de un proyecto de investigación de humanidades médicas, ¿no? Esto es ahora entonces mi ámbito de trabajo a nivel de investigación. Presenté estos resultados en diferentes congresos o jornadas. El más importante para nosotros, a lo mejor, el de CCI Europe en el CIOPE en Milán en 2024. Próximamente, ahora en abril, vamos a hacer en GIL una jornada pequeña, la comunicación en la enfermedad, en epistemas del conocimiento de la clínica y el arte. Y aparte de eso, aquí veis una de las presentaciones. Esta es la de Milán, de 1900, del año 24. Y aquí podéis ver, echar un vistazo, bueno, a una pequeña parte del cuestionario con la escala Likert, ¿no? Veis que aquí las preguntas sobre el diagnóstico, se comunicó en el lugar adecuado, estaba todo el personal médico necesario presente, ¿no? Entonces, simplemente para daros una impresión del cuestionario, para pasar ya y no extenderme demasiado a los resultados, ¿no? Se identifican áreas de mejora en la intervención psico-oncóloga pediátrica. Sobre todo, veis que alrededor del 50% de las personas encuestadas ven que no está en los momentos más importantes del diagnóstico, de las recidivas y de los cuidados paliativos, ¿no? Es decir, mi impresión subjetiva como familiar se comparte en gran parte de los familiares de España. Las hijas y los hijos no están suficientemente acompañados. Esto también piensan algo menos de 50% de las familias en España, porque se separan, ¿no?, en las malas noticias de los hijos y luego ellos a menudo se quedan solos.
y un 20% más o menos piensa que tampoco se ha transmitido a los menores la información sobre su enfermedad, las noticias malas sobre todo, de una manera adecuada. Entonces, las conclusiones son en los momentos donde la investigación más señala que hace falta el apoyo psicológico, este no tiene lugar, ¿no? Es decir, en el diagnóstico, en las recidivas y en el paso a cuidados paliativos. Y luego, a menudo en estos momentos los menores se quedan solos, ¿no? Son los primeros que notan que hay algo mal, que se lo pasan mal a nivel físico, pero sacan a los padres y ellos se quedan solos durante media hora, una hora o más. Y luego, pensando que tanto la ONU como las leyes españoles, como toda la investigación resalta la necesidad y el derecho de los menores de recibir información sobre su enfermedad, es la cuestión si un 20% que dice que esto no pasa, es decir, que no se comunica bien al menor, adecuado a su edad, a su competencia y su capacidad intelectual, si un 20% es aceptable, ¿no? Um, Esto es la investigación que hice. La próxima va a ser sobre la satisfacción con la comunicación con con el personal sanitario. Solamente os quiero dar un mini vistazo para decir, estamos muy centrados en la comunicación del médico al paciente, pero muchas veces no somos conscientes de que las condiciones no permiten a los médicos ni por su formación que han recibido, no, ni por el tiempo que tienen, ni por los lugares que tienen, coordinarse bien. Entonces, aquí veis a nivel institucional, por ejemplo, en el cuestionario que estoy desarrollando para esta próxima investigación, estas cuestiones, los distintos equipos de personal sanitario, oncometología, psicología, están informados sobre qué comunicar a las familias. Claro, muchas veces no se coordinan. ¿Hay suficientes reuniones para establecer líneas y objetivos de comunicación en cada caso? Estoy seguro, esto es mi hipótesis, que probablemente no. Lo que veo yo es que hay países como Alemania, Austria, Holanda, donde los psicólogos clínicos están formados en cáncer infantil, en cuidados paliativos, trabajan semanalmente no solamente con los pacientes, sino también con el personal sanitario para coordinar una información única que llegue luego a la familia y para apoyar no solamente las familias y los niños, sino también al personal sanitario en cómo comunicar estas noticias. Entonces, aquí acabo de momento mi presentación. Os agradezco mucho vuestra atención y encantado de contestar a todas las preguntas que tengáis. Pues muchísimas gracias, Lenar, por tu presentación, por darnos y compartir con nosotros tu historia, también esa importante labor que hacéis desde la Asociación Galván y también sobre esta última cuestión que planteabas de la comunicación médico-paciente con las familias, y por eso vamos a sumar a este Foro Unir a dos expertas, a dos psicooncólogas. Carmen María Pérez Quintana, psicooncóloga en la Asociación Galván. Muchísimas gracias, Carmen, por estar aquí hoy con nosotros. A vosotros. Buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde nos estéis escuchando y viendo. Y Silvia Castellanos, también psicooncóloga y directora del Máster Universitario en Psicooncología de UNIR. Muchísimas gracias, Silvia, por estar hoy aquí en este Foro UNIR. Muchísimas gracias, Ana, por la cálida acogida y, bueno, sobre todo agradecer mucho profundamente a Lennart Koch, el presidente de la Asociación Galván. Como habéis visto, trabaja incansablemente para visibilizar las necesidades de las familias, de los niños, ¿no? Tanto con su experiencia como su formación y bueno, pues estos espacios profesionales que él maneja, ¿no? Que son muy importantes y ha visibilizado. Y muchas gracias también a Carmen porque es la psicóloga de Galván y obviamente esa labor de acompañamiento que hace a los niños, por los que hay siempre que mirar, ¿no? Y a las familias a lo largo de todo el proceso oncológico infantil
incluyendo momentos como los que se han mencionado aquí de cuidados paliativos y del duelo, es impresionante. Muchísimas gracias. Pues sí, una excepcional labor la que hacéis. Yo quería preguntar a Carmen, porque justo planteaba Lenar esa necesidad de cómo comunica el médico al paciente. Quería preguntarte por qué es tan importante y es un factor clínico clave que funcione esa comunicación médico-paciente. Bueno, porque ya es el primer paso que los padres o el propio paciente oncológico, teniendo en cuenta la edad en la que se encuentre, pues puede entender ya a lo que se va a enfrentar, puede entender su enfermedad. Entonces, claro, la comunicación incide en variables clínicas muy relevantes, como puede ser esta que acabo de decir, la comprensión ya del diagnóstico. Y luego eso facilita la adherencia terapéutica. Si no entiendes lo que te pasa, no entiendes los tratamientos que te van a poner, las cirugías, sobre todo luego si hablamos de cirugías de alto impacto, los efectos secundarios pues pueden darse, si no te explican bien eso y tú no puedes tener la opción de hacer preguntas, pues puede darse conductas de evitación y sobre todo una poca adherencia al tratamiento. Y esto independiente de la edad del paciente, porque si hablamos de un paciente pediátrico es muy importante que esto lo puedan manejar los padres. Primero ellos, que lo puedan verbalizar, puedan hablar con el oncólogo con total confianza y con todo el tiempo que necesiten, que puedan hacer preguntas y que también que el médico tenga en cuenta que en ese momento a lo mejor no se les ocurre todas las preguntas y que tengan opción en otros momentos posteriores de hacerlas. Entonces es muy importante este primer paso porque incide en variables clínicas relevantes y muy importantes para cómo se va a afrontar la enfermedad. Es decir, la comunicación puede ser un factor estresante para el paciente y su familia o puede ser un factor protector, depende de cómo se haga ya desde ese primer momento. Silvia, sobre esto que estaba comentando Carmen, ¿cuál es tu visión? Porque también, por ejemplo, nos decían Ana o Camila, en la cuestión cuando hablamos de la buena comunicación con la familia, Ana se plantea, pero ¿cuánta información hay que dar? O Camila dice, ¿y cómo trabajarlo con los padres? Porque incluso a veces se pueden dar casos de negación. Sí, exacto, es una buena pregunta. Y es como, bueno, la negación, es una fase del duelo, ¿no? También. Y yo creo que es la primera fase que sufre un familiar cuando le emiten un diagnóstico médico, ¿vale? Un diagnóstico que no tiene por qué entender. Hablamos de cáncer y no todo el mundo entiende lo que implica un cáncer, ni el tratamiento, ni nada. Entonces, lo primero que puede sentir los familiares es incredulidad, el no creerse que le esté pasando a ellos y negación, por supuesto. Hay que entender lo que respecto a una comunicación adecuada, ¿no? Yo creo que puede incidir mucho en este aspecto, ¿vale? Una comunicación adecuada, sabemos que no elimina el dolor del diagnóstico, ¿vale? Pero sí puede reducir este impacto, esta incertidumbre, ¿vale? Que estamos hablando y ayudar un poco a las familias a sentirse acompañadas, a sentirse respetadas, a darles información en uno de los momentos más vulnerables de sus vidas, ¿vale? Comunicar bien significa adaptar muy bien el mensaje a la familia, a los niños y validar siempre las emociones que puedan tener. La negación es una de ellas y es así, ¿no? Y hay que validar la emoción de los padres y de las madres y sostener conversaciones con ellos difíciles sin perder la realidad, ¿no? Y el proceso en el que se está viviendo. Carmen, Silvia, estamos hablando de este impacto. Yo quería trasladar a Carmen otra de las preguntas que nos habían hecho llegar, de ese trabajo, de esa necesidad, del trabajo conjunto del médico y el psicólogo, psicooncólogo. Nos preguntaban qué beneficios aporta ese trabajo en equipo de los dos. Y Celtia iba un paso más allá y dice, ¿cuáles serían esas propuestas de mejora que deberían darse a nivel hospitalario?
Bueno, el que psicooncólogo y oncólogo trabajen coordinados, pues para empezar te garantiza que puedas dar al paciente y a su familia una atención integral. Combinas lo médico con lo psicológico. El papel del psicooncólogo es de facilitador de la comunicación. Puede detectar algún problema en la comunicación o que la familia del paciente no esté preparada y no esté entendiendo absolutamente nada de términos médicos, y entonces puede decirle al oncólogo en una reunión, pues esto hay que bajar el nivel del tecnicismo porque no lo están entendiendo. A mí muchas veces en consulta me dicen, bueno, me hablaron de metástasis, me hablaron de tumor, pero tumor no es cáncer, ¿a qué no, Carmen? Claro, te preguntan eso porque no han entendido nada y a veces es la negación, lo que decía Silvia. Tienen también que tener su momento de que se sientan validados emocionalmente. El psicooncólogo puede ayudar al oncólogo precisamente a esto, ayudarle a validar las emociones de sus pacientes y de sus familias. Como decíamos antes, es muy importante que los padres puedan manejar todo esto desde un buen estilo de afrontamiento para poder transmitirlo a sus hijos y hablar con sus hijos con naturalidad de todo esto. Pero adaptado también, quiero puntualizar, al momento evolutivo del niño. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Bueno, pues si yo les recomendaría a los médicos, si en el equipo médico hay el que vaya a dar la noticia, pues él mismo diga, pues es que yo una mala noticia no me siento preparado para hacerlo. Bueno, pues ahí está el psicooncólogo que puede ayudarle a preparar esa entrevista difícil. O si no, decir, bueno, pues otro miembro del equipo que tenga más facilidad, más capacidad de palabras, sobre todo en el tema de malas noticias, cuando tienes que comunicar un diagnóstico con mal pronóstico, cuando tienes que comunicar a unos padres que su hijo está en recaída o que entran paliativos, o ya pues incluso plantearles el momento de la sedación. Son momentos a nivel clínico de alto impacto emocional y ahí la labor del psicooncólogo es muy importante. De hecho, a mis alumnos del máster sí que se lo recuerdo mucho, que nuestra labor es muy importante y desde luego pienso que para hacerla bien tiene que ser vocacional. Y bueno, podemos ayudar mucho. Es un papel facilitador tanto al médico como a las familias. Esa sería nuestra labor. Precisamente una de las cuestiones que nos hacían llegar tiene que ver con esto que estabas comentando, Carmen, que ¿cuál es esa labor esencial del psicooncólogo para favorecer ese proceso de comunicación? ¿Qué papel tiene? No sé si quieres añadir algo más, Carmen, o quiero también conocer la visión, ¿no?, de Silvia sobre esta pregunta que nos lanzaba Laia. Bueno, yo únicamente como un elemento facilitador, y ya dejo paso a Silvia, hay protocolos estandarizados que, como por ejemplo el protocolo SPIKES, que ayuda un poco si te lo preparas, si el médico se lo prepara con ayuda del psicooncólogo, pues puede gestionar un poco todas estas variables, pues preparar el entorno, saber lo que el paciente o la familia del paciente sabe, darle un espacio para que pregunte dudas, darle la información y después como un resumen. Son 6 pasos. Y ya dejo paso a Silvia, que añada ella. Silvia, cuéntanos. Sí, así. Lo ha explicado muy bien Carmen. Son cuestiones que se tocan en el máster porque se consideran muy importantes. Y hay protocolos, sí, y Carmen nos ha comentado, pero daros cuenta de que en este caso el papel del psicooncólogo es muy importante, ¿no? Porque daros cuenta de que los médicos, ¿no?, que ya se están comentando acerca de ellos, también tienen un papel que es, oye, dar un diagnóstico, ¿no? Ellos pues no han estudiado psicología, no son psicooncólogos, sino que son médicos, tienen que dar unos datos, a veces pues de forma muy técnica, como ya se ha hablado, a veces hablan de cifras, tienes no sé cuántos millones de glóbulos blancos, bueno, de estas cifras que los padres a veces no saben cómo interpretar esta información. El papel del psicooncólogo es, por un lado, intentar un poco aliviar ese impacto, ¿no?, que tanto el diagnóstico como posteriores, yo creo que consultas médicas se tiene, ¿no?, y el ayudar a las familias, ¿vale? No olvidemos de que estamos hablando del cáncer infantil, y el cáncer infantil, además de aspectos que hemos tocado, crea desestructuración familiar, ¿vale? Y eso también es muy importante, ¿no?, el volver a estructurar una familia, pues que rompe con una rutina diaria. O sea, el papel de psicooncólogo es tan sumamente importante.
Qué bueno. Esa labor esencial, y precisamente Alejandra también en el chat nos está diciendo que en los hospitales pues apenas hay psicooncólogos, que en algunas provincias son inexistentes, ¿no? Y es algo que hemos comentado. Lenar, sobre todo lo que nos están comentando Carmen y Silvia, no sé si quieres añadir algo con todo lo que tú llevas, ¿no? Y que has vivido sobre todo lo que estamos comentando con Silvia y Carmen. No, estoy totalmente de acuerdo con ellos, pero hay que ser consciente que no tienen la formación, ¿no? Es decir, normal en España es tener un curso de comunicación, a lo mejor en el segundo semestre o en el tercero, de 4 a 6 créditos, no obligatorios. Es decir, si lo haces, lo tienes cuando empiezas a trabajar, como 4 o 5 años atrás, y es un conocimiento de 2 horas de información técnica sobre malas noticias. Es decir, no has adquirido ninguna competencia. Y es un recuerdo remoto. Entonces, ni siquiera como familiar puedes decir que mal lo hacen, porque no lo han aprendido. Es decir, es normal que alguien que no lo aprende se intenta proteger. Es muy difícil decir a alguien que su niño va a morir, ¿no? Entonces, si no lo aprendes, tiendes a hacer cosas eufemísticas, por ejemplo, como me dijeron a mí, su hijo tiene lesiones óseas. ¿Qué son lesiones óseas, no? Hasta que lo has entendido que te han dicho, ya tardas un tiempo y luego, claro, te das cuenta, mi hijo tiene un cáncer y estás como bloqueado, ¿no? El resto de la información y vienen 4 médicos explicándote media hora lo que está pasando, ya no te llega, ¿no? En primer lugar, cuando recibes la información, tu hijo tiene cáncer, necesitas un tiempo para digerirlo. No veo demasiado apto la idea que luego los 4 médicos especialistas te cuentan todo lo que estás pasando, porque no te llega. Entonces, en este momento, en el fondo, necesitas ya un psicólogo. Y luego, una vez digerido la información esencial de tu hijo tiene cáncer, se podía seguir con la otra información más especializada. Gracias, Lenar. Creo que Carmen quería comentar algo sobre todo esto que estamos hablando. Carmen. Sí, quería añadir una función importante del psicooncólogo, bueno, a raíz ahora de lo que dijo Lenar, que nosotros estamos en nuestra función acompañar a las familias, al niño y a sus familias desde el momento del diagnóstico por todas las fases de la enfermedad y también en el duelo. Pero también estamos para ayudar al equipo médico a que ellos también puedan expresar sus emociones, que no se den fenómenos como la fatiga por compasión, que bueno, sentir el dolor y que te vas consumiendo por la pena, o sea, y que no puedes ya con tu trabajo. Nuestra función también es esa, es ayudar, acompañar, tratar al paciente y a sus familias y al equipo médico también, ayudarles. Como dijo Lenar, ellos no tienen una formación específica, nosotros sí, se trata de ayudarnos entre todos para dar una atención integral al paciente y a su familia. Por eso estamos hablando de esa importante labor que tenéis, ¿no? Los psicooncólogos, no solo respecto a esa comunicación, ese trabajo con la familia, con el paciente, sino con el propio personal sanitario, porque, Carmen, esas competencias, esa formación también influye, y el apoyo que dais los psicooncólogos en el propio bienestar, ¿no? de ese personal sanitario, porque es otra de las cuestiones que también nos están planteando, el bienestar del personal sanitario, o incluso Lidia también habla de estrategias de autocuidado de los propios psicólogos. Sí, también nosotros nos tenemos que cuidar para poder luego atender. Pues sí, hay competencias que se tienen que es importante que se adquieran, y el que no las tenga, pues bueno, pues a mí me haría falta. Y las más importantes, pues es la escucha activa, tener la capacidad de escuchar al paciente y a su familia de forma activa, no oír, sino escuchar. Validarles emocionalmente, como decía Silvia, pues si un paciente está en negación o está bloqueado, entenderle y decir, pues sí,
entiendo que te sientas así con lo que te acabo de decir y luego, pues bueno, ayudarle a que salga de ese estado para poder ir avanzando. También utilizar el lenguaje claro, conciso y que sea comprensible, adecuado también a la persona que tengamos delante. Y sobre todo es muy importante la gestión de los silencios, dar espacio al paciente o a los familiares, los padres en este caso, de ese silencio, porque necesitan un tiempo para ir asumiendo todo lo que les estamos diciendo. Estas habilidades comunicativas considero que son muy importantes para los profesionales médicos, para nosotros, por supuesto, los psicooncólogos y para todo el mundo en general, pero nosotros nos lo tenemos que trabajar mucho y ayudar a los médicos también en eso. Esto sería, a mi modo de ver, habilidades comunicativas muy importantes en este ámbito. Mira, justo nos están diciendo en el chat, Teresa, dice, en mi lugar de trabajo echamos mucho de menos esa figura del psicólogo, ¿no? En todo lo que tiene que ver cuando hablamos de oncología. O Luisa, que también incide en que hay que respetar mucho los tiempos de los pacientes. Por eso, Silvia, es tan importante formarse y profesionales especializados en psicooncología. Tú como directora, coordinadora de este máster en psicooncología de UNIR, qué importante es esa necesidad de profesionales que comprendan el impacto de esta enfermedad y que adquieran esas herramientas clínicas para intervenir, ¿no?, con sensibilidad y con rigor. Exacto. Es decir, date cuenta de que hay muy pocos máster en psicooncología. Somos unos privilegiados, la Universidad Internacional de La Rioja, de poder ofrecerlo, ¿vale? Para mí es un privilegio y un placer, porque yo creo que la realidad es que en España se está integrando, pero hay otros países que están bastante alejados de esta realidad, ¿no? Pues en países como Latinoamérica, en donde la figura propia del psicooncólogo no existe, ¿vale? Y alumnos nuestros, que seguro que nos están viendo, que están por esta labor y esperemos que tenga un impacto real también aquí, en Latinoamérica. Y que, como estamos diciendo, están viendo. Eso es tan necesario. Y bueno, hemos puesto un link en el chat por si queréis conocer un poco más este máster y esas oportunidades de formación ante esa necesidad, como estamos comentando hoy en este foro, de psicooncólogos formados que apoyen a las familias, a las pacientes y también a los propios médicos, ¿no?, para hacer más fácil esa difícil labor que también tienen ellos. Vámonos acercando hacia el final del foro y yo quería pediros como una reflexión, un cierre final. Empezamos por ti, Lenar. Bueno, yo lo que si tengo un deseo, ¿no?, sería que a nivel hospitalario se coordina mejor el equipo médico con el equipo psicológico y que haya una coordinación buena entre las asociaciones y el equipo en el hospital. En gran parte aquí en el UCA ya lo conseguimos y es en beneficio de todos los pacientes, pero si se hace, por ejemplo, entre todo el personal sanitario una reunión semanal para hablar de los casos y cómo comunicar a ellos lo que están pasando, hay un mensaje entonces único que reciben los pacientes, no diferente según enfermera, si estás a lo mejor en cuidados, digamos, de urgencias o lo que sea, y que tengan también los médicos este apoyo del que hablaron Carmen y Silvia. Pues Carmen, tu reflexión sobre todo lo que hemos comentado, esa necesidad de la figura del psicooncólogo, de la necesidad de una comunicación, de empatía y que además esa buena comunicación pues también ayude en el propio tratamiento oncológico y en las consecuencias psicológicas que una comunicación inadecuada, por ejemplo, también puede tener, ¿no?
Sí, bueno, pues mi reflexión final sería que una buena comunicación entre profesionales garantiza una atención integral a nuestros pacientes y a sus familias, y eso repercute en minimizar el impacto emocional y aliviar el sufrimiento, tanto físico, que también influye lo emocional, como por supuesto el emocional, y el trabajo en equipo para garantizar a nuestros pacientes esa atención integral. Silvia, esa reflexión final, ¿no?, con la que cerrar este foro. Bueno, pues hablando de comunicación, a mí o sea, no puedo evitar pensar en que no estamos hablando solo de información médica, ¿no? Si es que estamos hablando de un vínculo, estamos hablando de cuidado, estamos hablando de responsabilidad ética, ¿vale? Estamos hablando de un diagnóstico de cáncer de un niño que irrumpe de forma bruta en la vida del niño, en la vida de la familia, y la manera en cómo se puede comunicar en ese momento, ¿no? Y tenemos que ver que las familias no recuerdan mucho exactamente estos términos médicos que les han dicho, ¿no? Pero sí recuerdan seguro cómo se les habló, si se sintieron escuchadas, ¿vale? Si hubo espacio para esos sentimientos que estamos hablando, de miedo, de rabia, de incertidumbre, ¿vale? Es decir, la comunicación no es un acto puntual, ¿no? Es un proceso continuo que acompaña en todas las fases de la enfermedad, incluso, como bien ha apuntado Lennart, más allá, ¿no? En el seguimiento, en la supervivencia, que es lo que debemos de abordar ahora. Muchas gracias. Pues gracias a los tres. Lo que ha quedado claro es que todavía quedan muchos pasos que dar para estar a la altura, ¿no?, de las necesidades de comunicación en el cáncer infantil, y a la altura de las familias, y la necesidad de psicooncólogos que acompañen y que estén ahí en todos los momentos, ¿no?, que viven esos pacientes y esas familias. Lennart Koch, presidente de la Asociación de Familias de Niños con Cáncer del Principado de Asturias, muchísimas gracias por estos minutos que has compartido con nosotros en este Foro Unir. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Carmen Pérez Quintana, psicooncóloga en la Asociación Galván, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por darnos este espacio y visibilizar la realidad del cáncer infantil. Y muchísimas gracias, Silvia Castellanos, psicooncóloga y directora del Máster Universitario en Psicooncología de UNIR. Un placer contar contigo hoy. Muchísimas gracias, Ana, sobre todo, bueno, pues por escucharnos, por dejarnos integrar la voz de las familias, ¿no?, y por preguntarnos. Muchísimas gracias. Es un placer. Pues gracias a los tres, gracias a todos los que os habéis conectado, también por esas preguntas y vuestra participación. Solo me queda pediros un último favor, y es que ahora, cuando os desconectéis, os va a saltar una encuesta que os pedimos que respondáis, porque nos ayuda a nosotros a seguir haciendo foros y eventos como este. No me queda nada más que volveros a dar las gracias y despedirme, porque seguro que nos volveremos a encontrar en otro Foro Unir. Hasta pronto.